Por favor, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5. Y vamos a tocar parte de nuestros textos bases. Primera Tesalonicenses 5, 16 a 18. Amén. La palabra de nuestro Dios dice así: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Abran sus Biblias sin perder Tesalonicenses, en Efesios capítulo 5, verso 20. Pueden poner una hojita ahí o sus Biblias traen un pequeño hilito ahí, un separador. Y vamos a abrir Efesios. $5.20, son unas cuantas hojas, no son muchas hojas hacia atrás. Efesios 5:20. Dice la palabra de Dios así: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el tema de esta mañana es titulado precisamente: dar gracias a Dios por todo y en todo. Amén. Ese es el tema de esta mañana: dar gracias a Dios por todo y en todo. Y es algo muy importante porque el cristianismo tiene ejemplos muy claros en su palabra acerca de la ingratitud con la que el ser humano ha vivido hacia un Dios que ha sido siempre misericordioso y amoroso para con la raza humana. En el caso del pueblo de Israel vemos un pueblo, a manera de introducción, que dice la palabra de Dios en Juan: a los suyos vino, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice la palabra de Dios. Le rechazaron, no la aceptaron, le rechazaron. Podemos condenar, podríamos decirlo, al pueblo de Israel por ser un pueblo ingrato, hacia Dios. Y vemos a lo largo de su palabra cómo es que este pueblo se desarrolló, y en sus hechos no daban gracias a Dios. No había una gratitud. Después de que Dios los liberara de la esclavitud, después de que Dios hiciera grandes maravillas en medio del pueblo, el pueblo seguía siendo ingrato para con Dios. Pero el día de hoy no vivimos algo muy diferente. El día de hoy, con tristeza puedo decir, la raza humana en particular ha sido ingrata en todos los sentidos. Pero el pueblo que ya conoce de la palabra de Dios, que es el pueblo cristiano, seguimos también una corriente de ingratitud en muchas y distintas formas de nuestra vida cristiana. Si tan solo en esta mañana pensáramos, y realmente es una evidencia muy grande poder decir que la gratitud realmente es la esencia de cada paso del cristiano en todo lo que él hace. Si hablamos de la manera de dar, la Biblia dice que debemos de dar por gratitud. Amén. De una forma, hay personas que debaten el diezmo, la ofrenda. Eso no importa lo que uno realmente esté dando el día de hoy o creas. Uno de los factores bien claves para el momento de dar es la gratitud, ¿verdad? En la gratitud también el cristiano reconoce el poder de Dios. Reconoce que lo que acaba de suceder o lo que acaba de pasar es por el poder de Dios.
En la gratitud pasan muchos aspectos. Podríamos decirse que la gratitud es el resultado final de un reconocimiento del poder de Dios en la vida de una persona al obrar. La gratitud al momento de dar es el resultado final de un corazón que entiende los beneficios, como decíamos, del nuevo pacto en Cristo Jesús. La gratitud es el resultado final de una persona que contempla que el control de Dios está sobre la vida de lo que le rodea la vida de ese cristiano. La gratitud, se podría decir, es el paso final de todas las enseñanzas en la palabra de Dios. La gratitud. Porque una persona que da gracias a Dios en medio de un problema, imagínate, dice la Escritura, dar gracias a Dios por todo y dar gracias a Dios en todo. Y cuando habla por todo y en todo, se refiere a todo y por todo lo que esté en la voluntad de Dios. No vas a dar gracias a Dios por el suicidio de alguien, o no vas a dar gracias a Dios. Esas son situaciones que el pecado ha desarrollado en la vida de nosotros, de nuestro mundo. Es obvio que no vamos a dar gracias por eso, pero estamos diciendo que podemos, aún en medio de una situación difícil, de saber que uno de nuestros familiares ha muerto. Si un cristiano ha obtenido una madurez espiritual, y podríamos decir está en la fase madura de su vida, espiritualmente hablando, él va a encontrar gratitud ahora en medio del dolor. Él puede dar gracias. Hay pasajes claves que vamos a estar viendo, pasajes especiales acerca de la gratitud de las Escrituras el día de hoy. Pero cuando analizamos la gratitud, hermanos, es asombroso ese tema, ¿no? ¿Recuerdan los leprosos? ¿Cuántos fueron sanados? 10 leprosos. ¿Y cuántos regresaron a dar gracias? 1. Porque solo uno fue el que reconoció que por el poder de Dios entendió la enseñanza. Él tocó su corazón, se hizo una obra completa. Y fue el único leproso al cual el Señor le dice, no solamente le garantiza en sus palabras que tuvo una sanidad física y una sanidad espiritual. Fíjense, fue al único, le dice tu fe, ¿verdad? La manera en que tú has venido. Ese leproso ya sano venía reconociendo, venía glorificando, venía aceptando que todo eso había sido hecho por el poder de... O sea, la obra la puedes ver palpable y completita en la vida de ese leproso. Y no todos acá, el día de hoy podemos decir que somos como ese leproso. No podemos entender la gratitud. Damos gracias en muchas de las ocasiones por lo bueno. Pero ¿sabes? Damos gracias por lo bueno y estamos alegres por lo bueno y glorificamos a Dios por lo bueno. Pero cuando la Biblia dice que demos gracias a Dios por todo y en todo, y este es un tema predicado por muchos grandes pastores también en el pasado. A veces cuando tú escuchas un sermón dices, oh, yo lo había escuchado, un poco diferente, pero había escuchado algo similar a lo que este pastor predica. Pues créeme que si es la palabra de Dios expresada, será un sermón similar. A veces el pastor trata de buscar qué nuevo decir, pero no hay nada nuevo que decir ni anunciar, hermanos, en esta mañana, sino lo que la palabra ya de Dios dice en su palabra, ¿ven? Entonces es importante, mayormente, no descubrir qué Dios nos va a decir en esta mañana, sino de lo que Dios nos ha dicho ya, qué es lo que nosotros estamos viviendo en esta mañana. ¿No sería más importante eso? Es importante la gratitud en la vida del cristiano. Yo recuerdo en el caso de Job y trataba de saber si podríamos entrar en esta categoría de la gratitud. Las palabras de Job cuando dice, aún retienes tu integridad, le dice a su esposa, ¿recuerdan esa historia? Y él le dice la esposa, maldice a Dios y muérete. Y dice, no, ¿verdad? Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó. Dice, sea bendito, y él alaba el nombre de ¿quién? De su Dios, ¿sí o no? ¿Lo recuerdan eso? ¿Podríamos categorizarlo como gratitud? ¿Podríamos saber que la mente de Job entendía que hermanos, el hecho de tener o no tener, eso no restaba que Dios merece la gloria? Eso no resta, hermano, que tú tengas, que te sientas afligido. En eso nada tiene que ver con que Dios merece la gloria y la honra, como si tuvieras o teniendo mucho, como no teniendo nada o teniendo poco.
Si podríamos decir que el día de hoy Dios merece el 100% de tu gratitud, se la darías teniendo, pero ¿qué pasa si no tuvieses? ¿Seguirías igual de agradecido? ¿O entonces tratarías de negociar la gratitud que le corresponde a Dios? Señor, pues mira, como no he recibido, ¿sabes qué? Ahora te va a dar solamente un 5% de gratitud el día de hoy. Y créeme que si llegáramos a un tal extremo, quedaríamos avergonzados porque descubriríamos que Dios siempre nos ha bendecido. Dice, mejor ni hagas cuentas con Dios, porque el día que llega realmente hagamos cuentas con Él y estemos cara a cara, vamos a salir con cuentas muchas. Nosotros debiéndole a Él siempre todo. Nosotros debiéndole, somos deudores. Debemos, hermanos, debemos a Dios. Así es que el día de hoy, uno de mis grandes retos el día de hoy es tratar de hablar un poco acerca de este tema de la gratitud, pero retar a la iglesia de no solamente descubrir lo que el mensaje de Dios habla en su palabra, pues el mensaje ya está ahí. El mensaje es fácil, es sencillo de verlo en su palabra. Lo más difícil es vivir su palabra. Así es que yo quiero retarles en esta mañana, ese es mi propósito en esta mañana, a ser agradecidos a Dios en todo y por todo. Hay palabras difíciles, hay peldaños difíciles, ¿verdad? Peldaños difíciles. Yo creo que cuando uno va subiendo una escalera en un gran edificio de unos 20 pisos, alguien ha subido o ha intentado subir una escalera, ¿verdad? Todo lo que más puede corriendo, realmente uno puede subir aquellos 50 escalones, yo creo. Pero cuando tú ves que sigue dando vueltas la escalera y sigue dando vueltas, llega un momento en que el paso llega a hacerse más despacio, ¿verdad? Entonces llega uno a cansar. Entonces yo sé que cada vez entre más alto a veces puede ir el cristiano, más cansado puede ir. Pero en Cristo solo puede recuperar las fuerzas para seguir avanzando, ¿amén? Entonces no siempre es fácil en la vida cristiana ir paso a paso, pero eso quiero retarte el día de hoy. El canto de ahorita, mi pensamiento, no siempre Dios fue mi pensamiento, hermanos. No siempre lo es. Hubiese querido que realmente el Señor fuera mi pensamiento. Pero en la medida que vas avanzando y te vas dando cuenta que la palabra de Dios dice que todo es vanidad, ese canto se empieza a hacer realidad en la vida de ese cristiano. Ahora sí, entre más madures y más vayas creciendo, te vas dando cuenta que ahora todo lo que tú haces, si lo haces pensando en cómo impacta tu testimonio, en la palabra que tú hablas, qué consecuencia trae, en la manera en que tú oyes. Entonces ahora sí te empiezas a dar cuenta que todo realmente sí llega a ser un punto en el que el pensamiento es Dios, a menos por las cosas de Dios en la vida de uno. Entonces gloria a Dios por eso, amén. Porque yo puedo decir, cuando recién me convirtió el Señor, ¿verdad? Su palabra, sus caminos, y Él empezó a hacer la obra en mí, había muchas cosas que no entendía, pero el día de hoy, hermanos, esas cosas se vuelven cada vez más realidad en mi vida, amén. Entonces eso es algo bonito, porque quiere decir que todo lo que tú puedas ver en esta mañana y decir, hermano, yo no puedo dar gracias a Dios por todo, y mucho menos doy gracias a Dios en todo. Y vamos a ver grandes ejemplos y contrastes de que si aún tú perdieras tu empleo en este momento, tú puedes dar gracias a Dios por haber perdido el empleo y atravesando por esa situación en todo, o sea, en esa situación que atravesas. Sí, porque solo una persona que ha sido regenerada a través de la sangre de Cristo Jesús, y créeme que esta situación de la gratitud es únicamente expresada en aquellos que han entendido la obra del Señor Jesucristo en sus vidas, amén. Así es que nadie puede llegar a obtener la gratitud que la Biblia dice si no es porque han comprendido o Dios ha obrado, amén, para poder comprender la propia obra que el Señor ha hecho en sus vidas. Yo no veo que exista gratitud si Dios no obra e impacta la vida de una persona. Vuelvo a decir, el leproso fue impactado y solo él regresó a dar gracias porque había hecho Dios la obra y Él permitió que esta persona entendiera y viera todo lo que había sucedido en su vida. Entonces, una persona que es cristiana y que puede entender la palabra de Dios y que sabe lo que Dios está haciendo en su vida, aún perdiendo el empleo, puede dar gracias porque él puede decir, ok, hay una promesa que dice que los hijos de Dios no mendigarían pan. Señor, perdí mi empleo, pero doy gracias por la seguridad de tus promesas, amén. No me ha faltado pan en mi vida, no me ha faltado algo que comer en mi vida,
Señor, tú estás ahí. Y entonces el cristiano sabe cómo dar gracias aún en medio de una tormenta. Y hay otra persona que por perder su empleo, no saber dar gracias, no saber identificar qué Dios está haciendo ahí, no sabe qué más hacer, y la persona, al encontrarse oscuramente perdido, se suicida. Toma decisiones extremas y se suicida, se mata. ¿Por qué? Y eso está pasando mucho, ha pasado mucho en este país. ¿El cristiano debe ser diferente? Debemos de saber dar gracias a Dios por todo y en todo, porque lo que es en todo y por todo Dios usa para poder moldear a sus hijos, para formarlos cada día más a la imagen misma. Amén. Como dice la palabra de Dios, perdimos esa imagen de Dios hace mucho, pero en Cristo estamos recuperando la imagen del Señor. Él está siendo formado en nosotros. Hermanos, es fácil sentir gratitud cuando todo nos sale bien, pero Primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice que debemos dar gracias a Dios. Debemos dar gracias a Dios en todo, y Efesios nos dice que debemos de dar gracias a Dios por todo. Eso significa en lo bueno y en lo malo. Pero cuando no comprendemos por qué Dios ha permitido las pruebas y las dificultades, vuelvo a decir, cuando aún los cristianos no podemos comprender por qué Dios ha permitido las pruebas y las dificultades, podemos caer en el error de permitir que la situación que vivimos apague nuestro agradecimiento. Ese es un riesgo que está pasando el día de hoy en la vida de muchos cristianos. Agradecemos a Dios, y como el agradecimiento va conectado con todo, créemelo, el agradecimiento va conectado en la forma de dar, en la forma de venir a la iglesia, en la forma de participar en una actividad. Cuando una persona está agradecida, puede hacer todas estas funciones. Da y da con alegría, participa con alegría, viene con alegría, cantar, dice el Salmo 100. ¿Cómo dice? Alegres a Dios, cantar alegres. Pues cuando una persona está alegre, está agradecida, canta alegre, canta, hermanos, se ve eso en la vida de esa persona. La gratitud es un tema muy importante. Hay dos pasajes bíblicos bien tremendos que para mí han sido esa base. 1 Tesalonicenses 5:18, dar gracias a Dios en todo, y Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Una de las grandes cosas, hermanos, que yo he visto en la palabra de Dios, si abren su Biblia, por favor, en Colosenses, va a ser el primer punto de esta mañana, Colosenses, capítulo 3. El tema de la gratitud está abarcado muy ampliamente en todo el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo daba gracias a Dios hasta por las personas, por los cristianos. O sea, la gratitud es algo que realmente abarca todo, hermanos, abarca toda la gratitud. Yo estaba aprendiendo, a veces uno no valora a los hermanos de la iglesia, no los valora, pero hay que dar gracias a Dios por la pareja que tenemos. Hay que dar gracias a Dios por los hijos que tenemos, gracias a Dios por los hermanos, por la iglesia, por la oportunidad de congregarnos, la capacidad de poder tener la palabra de Dios en nuestras manos en este momento. Entonces, el cristiano siempre encontrará algo por encima, hermanos, del propio sufrimiento que estés experimentando. Imagínate una familia que está a punto de perder un bebé, o que está a punto de perder un hijo. ¿Duele mucho perder un hijo? He visto familias despedazarse por un hijo. Y yo tuve uno de mis niños en particular, el segundo. Yo ayer decía, gracias a Dios a todos los que nos pueden acompañar, y los que no, hermanos, de verdad que Dios les siga bendiciendo en sus vidas también, porque vuelvo a decir, ustedes son la única familia que realmente, en mi caso, yo tengo aquí, ¿verdad? Aparte de mi esposa, mis hijos. Ustedes saben, cuando uno tiene tíos o primos, vete con el tío, ¿verdad? Y fácilmente uno aquí se siente en familia y todo. Pero cuando no hay, pues, más que tus hermanos de la fe, yo creo que eso aprende uno más porque dice solo los hermanos de la fe, y hay que recargarse en los hermanos de la fe. Y particularmente el día de ayer yo agradecía por un año más de vida de mi hijo, 4 años cumplió,
Pero cuando mi niño nació enfermo, muy mal, que se nos puso, y tenía ni un mes cumplía, cuando se nos puso muy enfermo, y bueno, se le bajaban los niveles de oxígeno, no podía estar acostado, tenía que estar parado todo el tiempo ese bebé. Básicamente por días el bebé dormía con nosotros y uno se dormía sentado agarrando ese bebé, ¿verdad? Y yo estaba ahí unas 2-3 horas y nos turneábamos, ¿verdad? Mi esposa te toca otras 2-3 horas a ti, luego yo le hacía trampa a ella, cuando no se descuidaba le decía ya te toca, ya vean, había pasado una hora, ¿verdad? Entonces de esa manera tratábamos de apoyarnos los unos a los otros ahí cuando nuestro bebé estuvo muy enfermo. Pero yo pensaba y decía, si el Señor se llevara a mi bebé en este momento, ¿yo estaría agradecido con el Señor? ¿Estaría agradecido con el Señor? Supongamos que mi bebé ya murió, ¿qué más haría? Pensaba mucho en mi esposa, en el dolor que ella sentiría. Se le vienen a uno muchos pensamientos, hermanos, mucho. Uno se hace el peor de los panoramas en su mente, pero uno también se hace el panorama. ¿Estaría agradecido con Dios? ¿Qué le diría a Dios? ¿Verdad? Y saben, una de las cosas que yo descubrí en medio de todos sus pensamientos era de que, primero, los hijos son una herencia de Jehová, amén. O sea, está en Él dárnoslo y también Él se los puede llevar. Pero una de las cosas que entendí era de que ya Dios me había dado un hijo antes que este hijo que había nacido y se me había puesto muy enfermo. Y este era mi hijo, ¿verdad? El mayor. Ustedes le conocen a él. Entonces yo tenía algo por qué dar gracias a Dios, hermanos. Yo tenía que dar gracias a Dios por eso. Y yo sabía que mi niño haberse enfermado es por la propia debilidad que el cuerpo tiene a causa del pecado. Ustedes saben eso, ¿verdad? La enfermedad es como si fuera, en el cuerpo es como el talón de Aquiles que nos demuestra, que dice, ahí es donde el pecado marcó el cuerpo humano, ¿verdad? El pecado ahí. Es como el defecto. La enfermedad nos demuestra que nuestros cuerpos no tienen perfección, que necesitan de Dios, amén. Entonces yo decía, una enfermedad de mi hijo es causa de un pecado que me está demostrando que su cuerpo no es perfecto y que necesitamos de Dios, amén, y que hay que orar. Entonces empezamos a dar gracias a Dios por eso, y hermanos, al final Dios proveyó, el bebé se sanó y cumplió 4 años ayer, 12 de noviembre. Eso es una bendición y yo sé que Él está ahí por la gracia de Dios, ¿verdad? Por la pura gracia de Dios, no es ni por otra cosa, es por la gracia de Dios. Y Colosenses nos demuestra esto. Colosenses, hay un texto ahí en Colosenses, hermanos, que dice que tenemos que dar gracias a Dios. ¿Recuerdan ese texto? Sean conocidas nuestras la gratitud de... estoy equivocado, con razón no lo he encontrado, pues estoy ahí en el 2, ¿verdad? Colosenses, ¿sí dije Colosenses, hermanos? Sí. Dando gracias a Dios, dice, si no sean conocidas, 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En Colosenses nos habla eso, y Filipenses, ¿alguien recuerda Filipenses? Acerca de dar gracias a Dios también. Filipenses 4:6-7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Colosenses y Filipenses nos dan la base para el primer punto en esta mañana. Estamos hablando de dar gracias a Dios en todo y dar gracias a Dios por todo. Nosotros, hermanos, hacemos cosas todos los días, y en todo lo que nosotros hacemos, sea de hecho de palabra
deberemos de buscar nosotros dar gracias a Dios. Pero créeme que eso que hacemos o que vivimos en el diario vivir es sacudido, ya no hay gratitud en la vida de nosotros, o la gratitud es interrumpida. Hermanos, si supiésemos, hermanos, que realmente parte de la gloria de Dios, la alabanza que Dios recibe, hermanos, viene en el acto de gratitud del cristiano. Cuando el cristiano agradece, alaba a Dios, amén. Cuando el cristiano agradece, glorifica el nombre de Dios. Pero sublime alabanza, hermanos, y glorificación del nombre de Dios, cuando el cristiano no solamente da gracias a Dios en lo bueno, sino que lo hace en lo malo. Es ahí cuando se perfecciona una alabanza a Dios. Es ahí cuando se perfecciona una glorificación a Dios real. Porque tú sientes como que todo se despedaza a tu alrededor. Tú sientes que no hay esperanza. Tú sientes que realmente no hay nada que te dé una alegría para poder agradecer a Dios. Pero hermano, precisamente tu gratitud no está basada en lo sólida que aparentemente está en las circunstancias a tu alrededor, sino en la palabra de Dios. Amén. En la palabra de Dios. Vamos a nosotros reconocer que Filipenses dice, hermanos, él habla algo bien tremendo aquí. Dice ahí: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Amén. Dios empieza a tomar el control en la vida del cristiano, y el cristiano empieza a ceder el control de su vida a Dios cuando este cristiano se detiene y dice: ok, Señor, yo vamos a hacer un poco más aquí. Realmente podríamos pensar en cosas más importantes, como pedir por la salud de alguien de tu familia, o simplemente no tienes cómo cubrir los biles este mes, pagar tus recibos. Pero hermanos, realmente no quiero ser alguien que aparente ser muy espiritual, pero realmente las peticiones que se le vienen a la vida de los cristianos, o por lo que ellos se afanan, son otras cosas que podríamos poner al cristiano como alguien no espiritual. Pero no es que tomemos extremos, sino que eso es lo real en la vida de un cristiano. Quiero ser realista, ¿ven? Y esas cosas por las que el cristiano se afana, alguien puede reconocer que puede ser: ¿cuántas veces no buscamos comprar un vehículo más nuevo que el que tenemos? ¿Alguien le ha pasado sentido esa atracción? Híjole, lo traes por la cabeza y 4 o 5 días buscas en esas páginas de internet, ¿verdad? Y estás ahí por 2 semanas buscando en qué carro es. Y bueno, resulta que a veces ya hasta te hiciste un experto, ¿verdad? Porque no, hermano, es que aquel es 4x4 y trae una transmisión, motor 5 punto no sé qué, y que igual, ¿verdad? Ya hasta sabes qué traen. ¿Por qué? Porque te metiste tanto a buscar, uno se afana. ¿Es cierto o no? Y no quiere decir que ese cristiano es poco espiritual, pero estoy hablando de cosas reales por las que uno se afana. Podríamos decir, a veces la oración o buscar la sanidad de una persona, también uno lo hace, y deberíamos a veces de afanarnos por buscar la sanidad de una persona. Pero hermanos, la Biblia también dice: no estés afanado por eso también, porque sabes que a veces la enfermedad es puesta ahí por Dios con un propósito. Amén. Entonces, de esa manera, hermanos, fíjese que la Biblia dice en Filipenses: por nada estéis afanosos, nada estéis afanosos. Sea una casa, sea un carro, sea la enfermedad de tu hijo, de tu hija, sea como pagar los biles, dice Dios, nada, detente. Yo lo que quiero es que en este tema tú entiendas que debes de venir a mí, debes de venir a mí. Yo lo quiero que así sea, así está escrito en mi palabra. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? De Dios, remítelas a Él. Un inconverso no puede sujetarse a esto. Una persona que no ha entendido la palabra de Dios, es imposible que haga esto. Por favor. Pero tú y yo, que somos cristianos, que estamos estudiando la palabra de Dios, ¿de qué nos sirve tener un Dios tan poderoso si no estamos remitiendo tampoco nuestras peticiones delante de Dios? Estamos nosotros en el primer paso. Señor, confío en ti, pero quiero yo hacer esto. Y entonces estamos afanados. Hay personas que van y buscan vehículos hasta otros estados, ¿o no? Hasta otros estados, ¿verdad? Buscan aquí, buscan allá y llaman al primo, al tío. Entonces, pero a la vez ellos tienen una idea equivocada y dicen: no, yo estoy confiando en Dios.
¿Eso se parece a confiar en Dios? ¿Verdad que no se está pareciendo nada en confiar en Dios? Dice Dios en Filipenses, en este primer punto, hermanos, que estamos viendo, cómo es que no hay nada tan grave que pueda pasar. Dios dice, siempre va a haber algo más mejor para dar gracias. Imagínate lo peor que te pueda suceder. Dice Dios, aún todavía hay algo más grande para dar gracias. Y Dios lo permite así. Filipenses nos está diciendo, en la primera parte de ahí de Filipenses, nada estés afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, hermanos, con acción de gracias. Ahora yo me detengo ahí, y en este primer punto, hermanos, que quiero decir, la gratitud está por encima de cualquier problema. La gratitud está por encima de cualquier problema. Es aquí donde empieza a tomar sentido por qué dar gracias a Dios en todo y por todo, porque la gratitud es el punto al que Dios nos quiere llevar como una enseñanza ya pulida, como que es la última fase que el cristiano, por así decirlo, las últimas lecciones que el cristiano debe de aprender en su vida espiritual. Dar gracias a Dios por todo y en todo. Y lo reconozco tristemente, pero ¿sabes qué? Yo no era del que daba gracias a Dios por todo, ni mucho menos en todo. Ni siquiera lo había entendido como ahora se los estoy expresando yo a ustedes. Pero Filipenses da los pasos bien importantes. Nada estéis afanosos por nada. Trae tus peticiones. Todo dice ahí. Vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y cuando esa acción de peticiones, de oración y ruego, ¿qué pondrías tú ahí? ¿Qué pondrías en esta lista de peticiones con oración, al orar y al rogar? ¿Qué le pedirías a Dios? ¿Podríamos poner ahí un cáncer maligno, un tumor maligno? ¿Podríamos poner ahí por mi familia? ¿Podríamos poner ahí, sabes que mi hijo se está yendo de la casa? ¿Sabes, el divorcio? ¿El problemas? ¿Puedes poner todo ahí? Dice Dios, no te afanes, hombre. No vas a lograr nada afanándote. El mundo vive en un afán el día de hoy. Y muy probablemente les voy a decir una cosa. El mundo seguirá en el afán. Hace poco leía por ahí, ya ni me acuerdo dónde leí, que decía que Estados Unidos está basado no sobre la riqueza de que personas sean ricas en este país. Estados Unidos está fundamentado y basado sobre la idea de que todos quieren ser ricos. O sea, no son ricos la gente, pero está muy promovida la idea, o hay la ilusión en todos de querer ser ricos. Y esto es lo que dice la Biblia, se afanan pues. Queremos casas, carros, queremos todo. Esa es la idea que se promueve en este país. Y Dios dice, así está el mundo. Y no van a salir de ahí, siempre van a estar afanados si no es por una cosa, va a ser por la otra. Pero Dios, despertando al cristiano, le dice, no, por nada estéis. Hay otro camino, hombre. Otro camino que es más perfecto para que tú y yo podamos recibir bendición. ¿Qué es? Preséntate delante de mí, dice Dios. Ora en la oración, yo quiero escuchar tus súplicas. En la oración yo quiero, y como dice, peticiones definidas, ¿se acuerdan? Quiero que vengas en oración y ruego, quiero escuchar tus peticiones. Y no importa qué sea lo que tú me estás pidiendo. Si hemos aprendido, hermanos, después de pedir por un tumor maligno que probablemente está en el cerebro o en alguna parte del cuerpo de tu mamá o de tu hijo, dice Dios, si lo has entendido y si tú sabes realmente mi palabra, vas a encontrar algo por qué dar acción de gratitud. En medio de tu dolor, en medio de lo que estás sufriendo, tú vas a poder darme acción de gracia, de gracias, de darles y decir, Señor, yo sé que está esto, pero puedo ver en ti esto. Te alabo y te glorifico y te doy gracias, porque hasta este día, y si me quitaras ahora a mi mamá, me permitiste vivir con ella, ¿cuánto? 30 años, 40 años me permitiste vivir con. ¿O no sos agradecido?
¿No estás agradecido por tu mamá? ¿Por tu papá? ¿Se dan cuenta que puedes descubrir algo más grande que tu propio problema en medio de esa lista de peticiones? Dios no lo hubiese pedido así si el cristiano, hermanos, no pudiera identificar todo esto. Pero yo quiero que tú levantes tus ojos espirituales y veas, no hagas que Dios haga que una burra hable para que veas el ángel de Dios, por así decirlo. Levanta tus ojos y mira lo que Dios está haciendo entre nosotros, entre nuestra vida, entre tu familia. ¿Tú lo puedes mirar? Ahora piensa en un problema que traes. Piensa en un problema que traes aquí, una aflicción. Dime, ¿habría todavía una cosa superior que tu problema para darle gracias a Dios en esta mañana? Siempre lo va a haber. Ponte a pensar en eso y verás. Y es algo bien tremendo. Cuando yo estaba viendo el tema de la gratitud, decía yo, ¿sabes qué? Uno no es agradecido con Dios en medio de la dificultad. La gratitud en medio de la dificultad es muy difícil aún para el cristiano. Pero debemos de aprender y ver textos como estos que están diciendo y promoviendo que la acción de gracia se puede provocar en la vida de un cristiano que entiende la palabra de Dios. Y Dios no está ajeno a lo que tú sufres. Dios no es un Dios que Él dice se compadece de nuestras debilidades. Y en Cristo Jesús Él sufrió lo que tú ya has sufrido, hombre. En Él ya sabe qué es perder un hijo. Él ya sabe qué es una lágrima. Él ya sabe qué es un dolor, de un desprecio. Él ya sabe todo eso y se compadece de nosotros. Entonces, ¿no crees que Dios es un tema solamente todo espiritualizan en esa iglesia? Y no, Dios es real, es palpable, como tocar este pedazo de madera. Dios es real. Amén. Dios lo es. Pero créeme que dice la escritura, ¿verdad? Y el hermano decía ahorita, hay iglesias donde promueven más sentir a Dios que conocerlo. No hay sentido en esa enseñanza. ¿Cómo saber que lo que estás sintiendo es de Dios? Necesitamos conocer a Dios antes que tú sepas que estás sintiendo. Entonces, hermanos, Filipenses da ese primer punto asombroso, cómo es que no hay una lucha o una prueba tan difícil que supere la acción de gracias. Siempre va a haber algo por qué darle gracias a Dios por encima del problema en el que yo esté viviendo. Hermanos, todo eso lo puede hacer un cristiano. Esto no está en las manos ni en el poder de una persona que no conoce a Cristo. Así es que yo sé que tú tienes el poder en esta mañana. Tú tienes esa fuerza en parte en Dios. Tienes el Espíritu Santo que te da la oportunidad de poder agradecer a Dios. Agradecer a Dios, no importa el problema que estés viviendo en este momento. Porque yo sé que aquí en esta mañana alguien viene con algo en su corazón. Yo sé que algo traes en tu corazón en esta mañana que te preocupa un familiar, te preocupa la enfermedad de ese familiar. Yo sé que hay situaciones difíciles que están pasando ahorita en este momento. Hay personas aquí preocupados o preocupadas principalmente por la familia. Son los temas que más están ahorita preocupándonos. Hijos, hijas, papá, mamá, son los temas que más nos está preocupando a la iglesia en estos días. ¿Qué va a pasar? Hay muchas preguntas, pero encima de todo eso, hermanos, siempre hay algo más por qué dar. Gracias. Y sabes, la palabra de Dios dice así, el verso 7. Dice, para que lo creas. Cuando tú ya llegas a este punto de madurez espiritual, imagínate, estás ahí sufriendo con un dolor bien grande, pero en tu mente está trabajando aquel ratoncito así como si han visto esa imagen, ¿verdad? Donde el ratón va corriendo, ¿verdad? Pero en realidad el que está obrando en tu vida y en tu pensamiento, ¿quién es? Es Dios, es la palabra, es tú, ¿verdad? Y entonces estás meditando todo eso. Y está aquello, ¿verdad? La maquinaria adentro. Entonces llega un momento en que tú dices, ¿sabes qué? Descubro que hay por qué dar gracias a Dios. Y entonces tú empiezas a agradecer a Dios y empiezas a glorificarle. Pasa algo asombroso. En ese periodo, mira, dice el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué pasa? Nota, solo hasta que se dé esos pasos dice que viene ¿qué? La paz.
Es mentira que tú puedas tener paz si tú no has pasado por los pasos de Filipenses capítulo 4. Si primero dejas el afán, no es en tus fuerzas, no es en tu ley, no es en lo que tú determinas, no es en lo que tú razonas, porque tú y yo somos seres imperfectos y bien pecadores. Pero gloria a Dios por el pecado, porque el pecado nos demuestra en nuestras vidas que necesitamos diariamente ¿quién? A Dios, hermanos. ¿Cuántas veces no hemos caído de rodillas llorando porque al pecar descubrimos que tenemos un concepto más alto de sí que el que debemos de tener? ¿No les ha pasado? Hay que pedirle a Dios que nos ayude a mantener una posición y postura humilde el día de hoy y pensar, hermanos, con madurez en el tema de la gratitud. Si no hemos dejado el afán, si no hemos sido en oración, en las súplicas, en la oración, si no te has sometido a orar y le has llevado tus peticiones a Dios, y si tú no has identificado que por encima de ese problema que sufres desarrollas una gratitud hacia Dios, ¿cómo pues vendrá la paz? Pero si ya has vivido eso, la Biblia dice que viene la paz de Dios que sobrepasa. Y aquí no quiero poner mucho tiempo porque ni yo entiendo esa paz. Lo único que te estoy predicando es lo que la Biblia dice, que esa paz llega. Y hace poco veíamos ejemplos en hermanos aquí de esta iglesia sufrir a un punto que yo nunca me imaginé ver hermanos sufrir. Y en esos hermanos, no desde el primer día se desarrolló la paz. Ellos entendieron que tenían que dejar su afán, hombre. Y cuando ya dijeron, pues está todo en las manos de Dios, pasamos un proceso de oración. Y orábamos y le pedíamos a Dios. Y no nomás he visto una familia aquí, he visto familias en otros casos. Cuando ya dejamos de confiar en el afán, que el afán es todo lo que está en tus recursos, todo lo que está en tu fuerza, hombre. Cuando ya dejas todo eso y sometes a petición, en oración, en súplica, y tú le agradeces a Dios ahí. Porque la gratitud no crean que viene cuando tú ya miras. La gratitud ya viene porque crees que vas a mirar. Sorprendente, ¿no? Pero esa es la fe del cristiano. Esa es la fe que el día de hoy queremos que todos los cristianos debemos de tener aquí. Así Dios lo ha explicado, lo ha esperado así desde que habló su palabra. Créeme que si tú tenías un mensaje, lo estabas haciendo de una manera distinta. Ve lo que dice la palabra de Dios en Filipenses, hermano, y sigue estos pasos. Amén. Yo te reto a que sigas estos pasos. Si de hoy estás triste por una situación, estás en problemas, Dios te anima, dice, haz oración. Haz oración. Quiero conocer tus peticiones. Ven a mí en oración, en súplica. Pero encuentra dentro de todo que yo siempre te he bendecido. Amén. Que las causas que tú estás viviendo ahorita no son porque yo así lo haya querido. Amén. Dios siempre quiere lo bueno para su pueblo. Dios siempre, dicen hermanos, que el cristiano debe ser agradecido porque todos los que le aman a Dios, Él tiene el poder, que cuando la gratitud viene, la paz de Dios viene, invade la vida de ese cristiano. Y es una paz que sobreabunda, que no lo entendemos, pero tiene paz ese cristiano, que se ha sujetado a esos pasos. Y luego dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Ya los pensamientos no divagarán, ya no habrá tristeza en el dolor, no como antes lo había. Porque ahora el cristiano con tal confianza sigue habiendo dolor, pero hay esperanza ¿en quién? En Cristo, amén. Y Él empieza a sanar, empieza a hacer la cosa de una manera distinta. Es por eso que las personas que no pasan por este proceso, y digo personas que no conocen a Jesucristo, que no han permitido que Jesucristo obre en sus corazones. Hermanos, estas son enseñanzas que vienen en la mente y son enseñanzas que son del corazón. ¿Y quién es el único que puede obrar de adentro hacia afuera? Dios. El mundo obra de afuera hacia adentro. El mundo te dice, bueno, pues ve con tal doctor. El mundo te dice, pues haz esto, haz aquello. No, pero Dios dice no.
Dios dice, ora a mí, yo quiero conocer tus peticiones. Detente, ya no te afanes, detente, ora a mí, confía en mí, trae tus peticiones a mí. Y dentro de todo evalúa tu vida, ve si hay algo por lo que puedes dar gracias en medio de ese sufrimiento. Y vas a ver que entonces dice, yo voy a darte una paz que nadie va a entender. Es por eso que aquí está la clave de la salida a los problemas más difíciles y duros de la vida de una persona, Aquí está la salida, dice Dios. Y entonces fíjate que Dios empieza a sanar el corazón. La paz de Dios sana el corazón, lo repara, lo guarda, y también los pensamientos. Imagínate una persona que ya su mamá o su papá va a morir. Imagínate una persona que está a punto del divorcio. Imagínate tantas cosas. Imagínate el día de hoy el cristiano en medio de una noticia donde se acaba de decir, ¿verdad? Que nos estamos enfrentando a un realmente hay interrogantes de muchas cosas. No sabemos qué va a pasar con los hispanos en este país. ¿Han escuchado todos esos temas? Y que esto y que unos allá, y bueno, ¿verdad? Y dicen y van, bueno, sin saber que todo está en la mano de ¿quién? Dios. El Señor Jesucristo decía, ninguna autoridad tuviese sobre mí si no te hubiese sido dado de arriba. Hay cristianos que critican a ver que ganó este candidato, que ganó aquel. Hermanos, nada pasa si no es porque Dios lo permite, nada pasa. Así es que la autoridad, aún que nosotros no estemos de acuerdo, ha sido o permite que sea dada ¿de dónde? De arriba, ¿sí? De arriba. Y vemos que aún y el diablo tenía potestad para obrar en la vida de los siervos de Dios, como en caso de Job, si no es porque Dios lo permitió, con un propósito mayor, amén. Y ya lo vemos en la enseñanza de Job. Pero lo único que yo le digo a los hermanos el día de hoy, hay que orar por el actual presidente o el que acaba de ser nombrado, porque si oramos por él, Dios puede tocar el corazón de alguien. Dios lo hace. Dios puede tocar, da sabiduría, y Dios siempre nos ha prometido, vuelvo a decir, hermanos, que estará con nosotros. Así es que estos son los pasos de Filipenses 4 para poder entender cómo la gratitud supera cualquier obstáculo y circunstancia por la que el cristiano, la persona que realmente está pasando, hay algo siempre más grande por qué dar gracias. Hermanos, ¿por qué debemos de ser agradecidos en todo? Porque hay varias razones. Porque nos mantiene conscientes de que caminamos en la presencia de Dios. Debemos de, hermanos, de dar gracias a Dios, porque al dar gracias a Dios estamos conscientes de que en el momento que yo ya no dé gracias a Dios, algo está mal en mi vida. Amén. Pero si yo doy gracias a Dios en todo y por todo, es porque me mantiene consciente de que aunque no me gusta lo que está pasando, pero yo sé que eso es lo que Dios dice en su bendita palabra. Hermanos, la gratitud no se puede dar en muchos de los casos en la vida de los cristianos porque han perdido el propósito de Dios en todo lo que sucede. Como por ejemplo, las pruebas inesperadas pueden hacernos dudar del Señor o hacernos sentir que Él nos ha olvidado de nosotros. Pero hermanos, o Romanos 8:28, ¿qué dice? Romanos 8:28 dice, si van por favor a Romanos 8:28, dice la palabra de Dios en Romanos 8:28. Vuelvo a decir, perder el propósito de Dios. A veces creemos que cuando viene una situación difícil, Dios nos ha abandonado, nos ha dejado, y perdemos el propósito de por qué Dios realmente ha permitido esto. ¿Cuánto cristiano equivocadamente cree que Dios nos respalda, que Dios nos ama, o que Dios realmente tiene un propósito para nuestras vidas cuando todo está bien? Nos equivocamos nosotros y pensamos que así debiera de ser. Porque yo creo en Dios, siempre me tiene que tener con prosperidad. Porque yo creo en Dios y voy a la iglesia, debo de estar siempre de una manera sin ningún problema. Venir a la iglesia pues debe de garantizar el hecho de que yo ya no tenga problemas con mi pareja. No, hermanos, si lo queremos así, lo hacemos equivocadamente.
Venir a la iglesia sí ayuda y estructura a que un esposo trate, llame a su esposa en el amor, ágape, el amor del Señor. Si empieza el matrimonio a entender el amor que todo lo sufre, que todo lo puede, que todo lo espera. Si hay una pauta a seguir en el matrimonio, si hay un respeto, hermanos, si empiezas a amar a tu esposa y Dios te empieza a dar ojos únicamente para ella y viceversa, ojos a ti, hermana, para Él. Si Dios bendice el matrimonio y si Dios quiere que seas unido. Pero hermanos, no siempre va a ser así. El hecho de que tú tengas una bendición deberá de ser así siempre para que tú creas de que Dios tiene un propósito en tu vida. No es así. Aún en medio de pruebas y de situaciones que habrán de venir a la vida del cristiano, Dios sigue teniendo el propósito. Dios sigue teniendo un plan para ti. Dios sigue teniendo un propósito. Pero a veces son necesarias las pruebas. A veces son necesarias las situaciones difíciles en el cristiano. Porque la Biblia dice que compremos oro refinado. ¿Y cómo se refina el oro? Cuando pasa una y otra vez por. Y el cristiano cuando pasa, solamente cuando pasa por el fuego, que son las pruebas, el cristiano ora. Ora una y otra vez. Y se refinan las oraciones del cristiano. Se refina el carácter del cristiano. Así es que dale gracias a Dios por las pruebas también. Dale gracias a Dios por lo que ahora está viniendo a tu vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú eres una persona que ores con mayor fuerza, con mayor intensidad. Estás orando de una manera distinta. Romanos 8:28 dice así, como una promesa para animarles y motivarles. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Todas? ¿Aunque vengan despedidos? ¿Lo creen o no lo creen? Yo siempre le he dicho a los cristianos cuando pasamos por unas situaciones difíciles y yo me hago esa pregunta. Bueno, si Dios dice que a los que aman a Dios, primero, ¿yo le amo? ¿Yo le amo? Me pregunto a mí mismo. Y es obvio que no quiero escuchar la respuesta de mí mismo, decir no, no le amo. Respondo con un rotundo sí, claro que le amo. Y si yo te preguntara a ti en esta mañana, ¿le amas? Amén. Tu rotundo sí se escucha en este santuario. Sí, sí le amo. Entonces, si sí le amamos, dice la Escritura, todas las cosas Él va a buscar. Él tiene el poder para que todas las cosas te ayuden a bien. Ahora piensa. Iba manejando en una autopista y nos volteamos y muere mi esposa o murió mi esposo. ¿Eso le ayudaría bien? Pero pregúntense, o sea, son situaciones porque pasa esto, no hay cristianos que están sufriendo accidentes. Problemas ahorita, imagínate, a tu tío le pasó esto, a tu tía. Problemas ya más duros que tienen que ver con la vida, el vivir o morir. ¿Dios tiene el poder para hacer que eso nos bendiga? Para encontrar una enseñanza en medio de todo. Si sin Dios, mira, no vas a poder. Si tú no le amas a Él, y créeme que el amarle a Él dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Nunca vas a poder descubrir cuál era encontrar lo bueno de toda esa situación sin los mandamientos de Dios. Solo uno que ama a Dios guarda su palabra. Y si tú guardas la palabra de Dios, vas a poder descubrir que en su palabra, hermanos, en su palabra, Él tiene el poder para hacer que todas las cosas te ayuden a bien. El gran mal que Nehemías escuchaba era que muchos habían muerto. Y dice, queda un remanente, queda un grupito. Toda la ciudad fue destruida y quemada a fuego. Imagínate que el país o el pueblo donde estás, imagínate que ahorita cae un misil, ¿verdad? Y 4 o 5 millas a la redonda se destrozan. Y te avisan a ti por teléfono que ese lugar ahí tú sabes que ahí, pues a la esquina vivía el tío, luego vivía tu tía, ahí estaban tus hijos estudiando cerquita y todo, y que todo está destruido y quemado a fuego. ¿Sería una buena noticia? No sería una buena noticia. Y Nehemías escuchó esto. Nehemías escuchó, y Nehemías cuando él lloró, porque Nehemías cuando le dio la noticia él sabía, y al describirle cómo había quedado, seguramente tú te acuerdas de tu infancia, la tiendita que estaba ahí en la esquina, ¿o no?
¿Tú te acuerdas de la fulana de tal, la señora y la vecina que tenía un zaguán así de tal color? ¿Alguien se acuerda de su infancia, aquellas calles que recorría en su barrio? Imagínense, entonces Nehemías pensaba esa calle destruida, todo, o sea, todos en gran sufrimiento, y que con lujo de detalle te dijeran, ¿te acuerdas de fulano de tal? Pues falleció, ¿verdad? Falleció fulano y todo. Entonces sería una grande noticia y muy triste. Pero cuando este siervo de Dios entendió y guardó la palabra de Dios y siguió el proceso de Filipenses 4, fue rápidamente ¿en quién? ¿A Dios en oración? ¿Y no agradeció a Dios? Él agradeció a Dios. Vea Nehemías, lea Nehemías y van a ver que él agradeció a Dios. Pero llevó sus súplicas y pidió perdón por el pecado de todo el pueblo de Israel. ¿Y Dios escuchó su súplica? Dios escuchó la gratitud, escuchó el corazón de aquel siervo. ¿Y qué hizo? En medio de toda esa situación, no era la voluntad de Dios que fuera destruido ese pueblo. Las conquistas entre un pueblo y el día de hoy, ¿a poco creen que es la voluntad de Dios que el día de hoy haya egoísmo y haya ricos y haya pobres? Eso es un desarrollo, por así decirlo, de una naturaleza propia del pecado. El pecado siempre va a buscar que el más grande se coma al más chico, al más fuerte, al más débil. Pero Dios dice que los fuertes ayudemos a que los sanos ayudemos a los enfermos. Dios cambia todo, hermanos, en el ámbito espiritual. Y cuando esto sucedió en la vida de Nehemías, ¿sabes qué? Él oró a Dios, le pidió a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Tocó el corazón ¿de quién? De Artajerjes. Dios no puede tocar el corazón de reyes el día de hoy, o no puede tocar el corazón de presidentes. Amén. Dios lo puede hacer. Dios lo va a hacer, hermanos. No lo puede hacer, lo va a hacer. Amén. Amén. Porque la promesa es que dice que ni las puertas del Hades podrán contra la iglesia ¿de quién? De Cristo. Y si tú y yo somos la iglesia de Cristo, y como hay más cristianos en este país, hay muchos que no dudan de su salvación, aunque las doctrinas están deficientes, malas interpretaciones, pero aún hay buenos cristianos que han hecho una decisión de verdad, con fe en el Salvador de la Biblia. Y si eso es así, eso es la iglesia de Dios. Y hermanos, siempre, así Dios permita lo que Él permita, siempre puede hacer que todas las cosas, en el peor de los casos, ayuden y bendigan a su pueblo. Y Dios lo permitió. En este caso destruyeron todo, ¿verdad? Las puertas las quemaron. Pero miren, pues a lo mejor las puertas ya estaban hasta más viejitas. Y ya hasta les dio madera nueva, ¿se acuerdan? Gente y hubo y todo y reconstruyeron. Así es que el día de hoy hay por qué dar gracias a Dios, hermanos. Alégrense porque hay por qué dar gracias a Dios. Tenemos que dar gracias a Dios porque nos ayuda a confiar en Dios cuando no entendemos el por qué. Enfrentar situaciones difíciles puede ser que sintamos el deseo no sintamos el deseo de dar gracias, pero en ese instante es cuando debemos de ser más agradecidos, hermanos, porque debemos aprender que la gracia, la gratitud y glorificar a Dios no es en la medida de cómo yo me sienta, sino es en la medida de lo que realmente Dios merece. Amén. No como yo me siento debo de agradecer a Dios, sino es porque Él lo merece. Amén. Ser agradecidos, hermanos, ser agradecidos nos ayuda a fortalecer nuestro testimonio. Hace poquito yo veía, vuelvo a decir, en el testimonio de los hermanos, dar gracias a Dios por muchas cosas, y dar gracias a Dios porque decimos, Señor, el bebé está bien enfermo, está bien grave, pero doy gracias a Dios porque estamos en un buen hospital. Y veíamos que tiene atención las 24 horas. ¿Y cuántos no pensamos, y no por hablar mal de otras naciones, pero decimos, no, si mi bebé hubiera estado así enfermo, y yo hablo de mi bebé, que hace 4 años estuvo mal. Mi bebé, hermano, hubiera estado en cualquier otro de los países nuestros, muy probablemente hubiera muerto.
hubiera muerto. Porque sí puedo hablar del país de donde yo soy. Y lo acabo de hablar porque mi padre acaba de pasar por 5 cirugías. Y mi madre acaba de pasar por otra más. Y se le pusieron muy malos. Y sabes que en una de ellas casi fue por negligencia médica. Porque no, en mi país nadie te opera, ¿sí?, de a gratis. Los hospitales parecen mataderos, matanzas de gente. Y a mí me tocó ver en los pasillos llenos personas que al no tener dinero para pagar, no son atendidos. Entonces, cuando vemos que nosotros estamos enfermos, nos sentimos tristes, pero cuando llegamos a un hospital con las instalaciones que hay aquí, y bueno, pues a lo mejor si tú no has ido ni a tu país, a lo mejor ni te acuerdas. Pero cuando yo comparo, yo digo, gracias a Dios porque me enfermé aquí, ¿verdad? Entonces siempre hay gracias a Dios, hay que dar gracias a Dios por algo. Y aún los que están allá, daban gracias a Dios, no por las mejores instalaciones, sino porque dicen, pues doy gracias a Dios por mi hijo y por los hermanos que oran por nosotros. Y nos ayudan a lo mejor a una forma económica para poder cubrir esta cirugía. ¿Sí se dan cuenta? En la vida del cristiano Dios tiene un control perfecto, hermanos. Y hay que dar gracias a Dios por todo y en todo. Es algo bien tremendo, pero solamente el cristiano que ha podido entender esto es un cristiano que está llegando a un punto de madurez más grande que su problema, más grande que sus situaciones y más grande que sus sentimientos. Dar gracias a Dios por todo y en todo es una enseñanza muy realmente necesaria en la vida de la iglesia el día de hoy. La pregunta es si tú quieres ser participante de ese gracias a Dios por todo y en todo. Vuelvo a decir, quizás no lo entiendas, quizás no lo comprendas por qué debemos de dar gracias a Dios. Pero hermanos, sin lugar a dudas hay muchos ejemplos. Y yo podría hablar tanto, de verdad, mira, tengo unas hojas aquí llenas y tengo más material aquí para seguir hablando acerca de la gratitud. Y tantos ejemplos te podría dar de la palabra de Dios, de cómo dieron gracias a Dios. Pero mi propósito es alentarte a dar gracias a Dios por todo. Retarte a que lo hagas por todo y en todo. A que tú descubras qué enseñanza hay más de esto que estoy viviendo. ¿Por qué Dios lo permitió? Amén. Quiero que incline sus rostros y vamos a dar gracias a Dios por todo y en todo. No solamente cuando estamos contentos damos gracias. Quiero animarte en esta mañana, queridos hermanos, a que no solamente también en el mes de noviembre, acción de gracias, uno da gracias a Dios por todo y entonces sí le sale un espíritu de gratitud, pero no es así. Siempre hemos creído en esta iglesia que el cristiano debe de actuar bajo conocimiento. Y si tú has actuado así y tú conoces de la palabra de Dios y la has entendido, pues la puedes vivir, la puedes vivir. Dios te ha dado ese poder, esa autoridad para poder vivir la palabra de Dios. Y el día de hoy estamos, hermanos, más comprometidos. Esta generación que se levanta de cristianos, hermanos, el día de hoy es más importante vivir lo que la palabra de Dios dice, hermanos, que solamente predicarla. Es más importante, hermanos, aprender poco de la palabra de Dios, pero vivir eso poco que estamos aprendiendo. El día de hoy nosotros, como cristianos, nos hemos dado cuenta, muchos por el propio sufrimiento que han vivido, pero nos hemos dado cuenta de que no hay nada que el cristiano pueda hacer fuera de Dios. Separados de mí, dice la palabra de Dios, del Señor hablándonos, nada sois. Separados de mí, nada podéis hacer. Hemos visto esta enseñanza el día de hoy con un solo punto, en Filipenses y Colosenses, que todo lo que hagamos de hecho, de palabra, hagámoslo como para Dios. Pensemos en Él. Y entonces, si pensamos en Él, vas a descubrir cuál es la gratitud que tú habrás aprendido y vas a poderla expresar. La palabra de Dios dice que te detengas y en este momento tú estás pasando por un problema difícil. No te afanes. Eso me suena a mí. No luches en tus fuerzas.
No lo hagas en tu razón, no lo hagas en tu propia prudencia. Tú como mi hijo, dice Dios, nosotros como cristianos y como hijos de Dios, debemos detenernos y debemos de ser humildes y ir a Dios en oración y súplica. Y debemos de mostrarle a Él en nuestras palabras cuáles son nuestras peticiones. Pero debemos de llevar identificado también que por encima de lo que estamos pidiendo hay algo más por lo que vamos a ir a Él para darle gracias. Y entonces veremos cómo la paz, que vuelvo a decir, es una paz que pasa mi entendimiento. Es una paz que simplemente cuando he vivido en mi vida, hermanos, no sé realmente, es algo extraño, llega a tu vida, simplemente llega. Y hermano, es algo asombroso. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo único que sabemos es que esta paz viene al obedecer la palabra de Dios en los términos de Él. Dice que guardará tu mente y tu corazón en Cristo, en las promesas de la palabra de Dios, en lo que Dios habla acerca de Cristo, en lo que, hermanos, todo el testimonio acerca de Cristo está ahí. En Cristo se refiere a todas las promesas, a todo lo que Dios ha pactado en su palabra, a todo lo que Dios nos ha enseñado. Hermanos, guardará tu mente y tu corazón. Pero tenemos que tener la acción de gratitud en medio de todos los problemas que vivamos, en medio de todo el caminar que tengamos. Es por eso que Tesalonicenses y hermanos Efesios 5:20 han sido nuestra base el día de hoy. Dar gracias a Dios por todo y en todo. Porque Tesalonicenses dice, esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Gracias porque hemos encontrado, Señor, que realmente la voluntad tuya, uno de los propósitos más grandes, Señor, que tenías para nosotros, es ser agradecidos. Gracias porque algunos lo hemos aprendido de una manera, otros de otra. Pero, Señor, el día de hoy, mucho cristiano aquí pudo haber aprendido de esta palabra el día de hoy, de que la voluntad tuya era buscar en que nosotros seamos agradecidos en todo y por todo. Hermano, te reto a que tú seas agradecido en todo y por todo. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Gracias, bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.